Buenos días, hola, ¿qué tal? Soy Diego, estudiante del primer semestre de Psicología en la Universidad Centro Occidental de Santo Alvarado, y hoy yo les voy a hablar en este video de la filosofía contemporánea. Bueno, la filosofía contemporánea es una corriente que surgió a finales del siglo XIX, que se extendió por todo el siglo XX. Un punto muy importante de remarcar en este tema es que la filosofía contemporánea y la moderna no son la misma cosa, a pesar de que las dos se pueden sonar parecidas. Lo que pasa es que, por ejemplo, la moderna es antes del final del siglo XIX y no llega al siglo XX, pero la filosofía contemporánea es del siglo XIX, al comienzo del siglo XX y todo su siglo. Y, por ejemplo, la contemporánea se ve muy, pero muy influenciada por las cuestiones políticas, sociales y económicas. Por ejemplo, ella viene durante la Segunda Guerra Mundial. Eso obviamente dejó bastantes marcas en las corrientes filosóficas de ese momento, dejando como por ejemplo el personalismo, el estructuralismo, funcionalismo, positivismo, entre otras corrientes que fueron muy orientadas a eso. Mientras que la moderna fue muy marcada por lo que es el análisis del ser humano, la razón y el por qué es así. Esos son dos puntos muy importantes que remarcar, pues eso se puede confundir fácilmente. Pero, ahí, una fue más personal y otra fue más general a la sociedad. Muchas corrientes filosóficas marcaron la filosofía contemporánea. Por ejemplo, la filosofía continental. ¿Qué es la filosofía continental? Es una corriente de pensamiento nacida a finales del siglo XIX, junto con la misma filosofía contemporánea, que fueron muy marcadas en lo que es Europa, más específicamente Europa Central, y por eso se les dio el nombre de filosofía continental. Otra de las filosofías que marcaron lo que fue la filosofía contemporánea fue la filosofía del lenguaje, o lenguaje ordinario, que era una filosofía expuesta por el pensador Gilbert Ryle, quien fue un filósofo, como ya he dicho, que estudió cómo el ser humano se expresaba y se entendía entre sí mismo en el mismo entorno social. La verdad es bastante básica, tomando en cuenta que muchas veces los sentidos y contenidos de la filosofía son bastante abstractos, pero él fue un poquito más básico y fue más que todo a lo que fue el lenguaje de las personas. Otra de las corrientes filosóficas fue la de la filosofía del sentido común, que es bastante curiosa su nombre, es nacida en los años del siglo XX por George Edward Moore, quien fue un filósofo que estudió cómo el ser humano se veía bastante influenciado por lo que es el empirismo y lo que son los ideales que cada uno nos plantea. Esto se puede ver más que todo como el yo veo, yo creo. No tanto como que si alguien me lo dijo, es así, sino que es más empirismo, hechos. Eso es lo que se basó esta persona para poder desarrollar esta corriente filosófica. Algo muy importante es remarcar que la filosofía contemporánea no son todos términos abstractos o tan extensos. Por ejemplo, tenemos la filosofía de análisis o analítica, que se especificó más que todo en analizar cómo el ser humano se desenrolla en su entorno social, cómo se analiza cómo el ser humano se expresa, cómo el ser humano se relaciona con otras personas y analiza cómo eso se ve representado en la mente de las personas. Algo interesante que nació en los siglos XX fue la filosofía naturalista, que no veía la filosofía como algo tan de pensamiento, sino algo más natural, algo que fue creado por la naturaleza, algo con pensamiento, que si la naturaleza es así, es así. No era tan discutible en ese momento, la verdad, porque el método científico no era tan aplicado, no era tan necesario extensas investigaciones para explicar cosas, y era un pensamiento muy básico. En este tiempo hay cuatro corrientes filosóficas muy importantes que a día de hoy aún se siguen viendo. Por ejemplo, que fue el estructuralismo, positivismo, personalismo y existencialismo. Que por ejemplo, el estructuralismo fue una de las más conocidas porque ella se encargó de estudiar la mente de la persona y como una estructura en la cultura, en el entorno social. Fue bastante cerrada y llevada por el filósofo Levi Strauss en los siglos XX, que a día de hoy sigue teniendo sus repercusiones. Y no solo eso, sino que él fue un precursor del estructuralismo, que llevó personas como, por ejemplo, Edward Thatcher o Wilhelm Boone, disculpen, a seguir su corriente filosófica. Y por ejemplo, este último,
Wilhelm Wundt fue una de las más importantes para lo que fue la filosofía, porque fue la primera persona en ejercerla con un título de filósofo. Y no solo eso, sino que él también en el año 1879 creó el primer laboratorio filosófico. Obviamente no fue algo tan extravagante como es ahorita, que es bastante más avanzado, pero fue un gran avance, porque no solo empezó la filosofía, sino que el primer laboratorio. Aunque esta corriente fue bastante llamativa, también se le salió una corriente en contra, que fue el funcionalismo, por William James, disculpen, por William James. El estructuralismo, a pesar de que fue tan recta, no se libró de tener corrientes en contra, como fue el funcionalismo, que directamente iba en contra del estructuralismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, William James, que curiosamente 4 años antes de que Wilhelm Wundt sacara su laboratorio, él ya tenía un laboratorio, pero no era considerado en filosofía. El funcionalismo, algo curioso que tiene, es que ve cómo el ser humano funciona, busca una forma de ajustarse a la sociedad, es más abierta, no es tan recta como el estructuralismo. Y es algo bastante importante porque a través de los métodos de la introspección podemos ver cómo nos podemos ajustar al entorno, a la cultura, a donde estemos. Esto está bastante apegado a lo que es el pensamiento darwinista, que es la evolución. El ser humano. Tenemos lo que es la filosofía positivista, que fue llevada por Saint-Simon en París a finales del siglo XIX. Y por ejemplo, este último, Saint-Simon, fue un precursor de esta rama filosófica. Pero también estuvo John Mills, que se encargó de estudiar esta corriente filosófica, que veía más la ciencia en la filosofía. Curioso, ¿verdad? Porque la filosofía siempre ha sido una cosa tan cerrada, una cosa muy abstracta de pensamiento, pero él demostró que se le podía aplicar los métodos científicos a sus pensamientos. Curioso, ¿verdad? Pero fue posible y fue una de las que más marcó la filosofía también en la actualidad. Dos ramas filosóficas un poquito más básicas, no tan abstractas como fue el estructuralismo y el positivismo o el mismo funcionalismo, fueron el existencialismo y el personalismo, que por ejemplo el existencialismo llevado por Nietzsche y Kierkegaard, disculpen si lo pronuncio mal, pero son nombres complejos. Esta rama filosófica se encargaba de ver a la persona como la existencia del ser humano, cómo este se desarrolló y cómo él tomaba sus decisiones y elecciones y cómo eso repercutía en la persona. Bastante sencillo. En cambio, por ejemplo, el personalismo se encargó en los 20 de considerar al hombre como un ser relacionado esencialmente social y libre y trascendente. Esta fue llevada por Immanuel Kant y le dio a la persona un valor, una escala, como que cuánto vale esa persona por lo que puede aportar, no tanto por si su pensamiento es esto, si su pensamiento es esto otro, sino se encargó de ver a la persona como lo que es, un ser humano, una persona. Por eso se le dio el nombre de personalismo, porque se encargó de estudiar más cómo era este mismo, cómo este se desarrolla, cómo este puede mostrar valor, y las dividió en escala. Muy importante, porque en la actualidad se presenta mucho, a pesar de que no se le sea tan conocida, porque si te das cuenta, más que todo en la filosofía contemporánea, se habla más de corrientes como el funcionalismo, el estructuralismo y el positivismo, como ya he dicho varias veces. Estas dos últimas ven a la persona como lo que es, no como un objeto de estudio, sino como lo que es, una persona, y cómo éste se expresa, cómo éste piensa, y cómo las cosas que pasan en su alrededor, cómo fueron las guerras, cómo fue el entorno económico o social, le pega, por decirlo de una forma un poquito más culturalmente básica.